Gracias por continuar con nosotros en Toque Final con Julio Martínez Pozo. Antes de proceder con el comentario que voy a hacer a continuación, permítanme felicitar al glorioso equipo de los Tigres del Licey, que se consagran como la organización deportiva más ganadora del torneo de la pelota invernal de la República Dominicana, alcanzar su corona número 23. De hecho, este torneo ha sido un ejemplo, ha sido exitoso. La fanaticada se mantiene pues muy activa siguiendo el deporte dominicano. Algunos tropiezos, como es el tema de las boletas, sobre todo cuando jugaban equipos como el Licey, las Águilas, y en las finales, que eso debe resolverse por el bien del torneo de la pelota local. Decirles a los demás fanáticos del Escogido, de los Gigantes, de las Estrellas, de los Toros, que octubre está cerca, el tiempo ahora está transcurriendo muy rápido, que no se desesperen. Lo importante ahora es que ese equipo dominicano que va a la Serie del Caribe también logre la corona para la República Dominicana, que se va a jugar la Serie del Caribe precisamente en Venezuela. Y Venezuela está conformando un equipo que dicen es un trabuco, pero lo mismo se dice de Puerto Rico y también se habla lo propio sobre Colombia. Felicidades al equipo glorioso de los Tigres del Licey por esta importante victoria que obtuvieron sobre las Estrellas Orientales en la final del béisbol de la República Dominicana. De ese tema entonces quiero irme a Dajabón. Hace unos días veíamos con preocupación unas declaraciones que ofreció la gobernadora de Dajabón, la señora Rosa Milagros Peña. Ella decía que se había llegado a un acuerdo en Dajabón con los empresarios agrícolas de la zona para dotar a los ciudadanos que trabajan en labores agrícolas, ciudadanos haitianos que laboran en la zona fronteriza, en el campo dominicano, de un carnet que ella inclusive decía en las declaraciones que vimos en la prensa, que ese carnet o esa documentación se había logrado con fondos aportados por los propios parceleros. Cuando vi esta información, pues me llenó de mucha preocupación y dije, pero ¿y dónde está la Cancillería de la República Dominicana? ¿Dónde está la Dirección General de Migración que ante unas declaraciones desafortunadas como esta no tomó una decisión inmediata de parar eso? Porque una gobernadora no tiene la facultad, no tiene la calidad legal para emitir ningún tipo de documentación y sobre todo con los conflictos que se dan y se han dado en la zona por el mismo tema del manejo de los ilegales y la contratación de ilegales. Y decía, pero es que hay funcionarios del gobierno, sí, porque la gobernadora es una funcionaria que al parecer no se consultan, no llevan una agenda, no tienen buena memoria y recuerdan todas las situaciones que generó el manejo de la situación migratoria haitiana de cara inclusive hacia los Estados Unidos y otras naciones, que un conflicto, por lo menos en términos mediáticos, que generó situaciones, reacciones adversas para el gobierno, que estaba tranquilo, pues nueva vez ahora es puesto en la palestra. Pero resulta que, al parecer, las autoridades del gobierno a través de migración le estaban dando seguimiento al tema y la propia gobernadora se vio compelida a ella a desdecirse, es decir, a decir que ninguna documentación ni carnet que se emita con fines de identificar a ciudadanos que trabajan en la República Dominicana y que por demás muchos de ellos están ilegales, tiene algún tipo de validez. Estoy seguro que si esto se hubiese ponderado adecuadamente, si esa gobernadora de Dajabón hubiese consultado con el gobierno central esta decisión que ella anunció, no hubiese tenido que pasar por este sinsabor. Hay varios sectores que están pidiendo la cabeza de la gobernadora, dicen que ella debe renunciar o que el Poder Ejecutivo debe destituirla por esta medida. Con el tema migratorio, el gobierno dominicano tiene que ser celoso. No pueden estar dándose situaciones de manera aislada, como que aquí no hay ley, como que aquí no hay reglas, como que aquí no hay orden, porque eso de usted abrogarse la calidad de otorgar una identificación, un carnet, dice ella, dijo en su momento que era en combinación inclusive con el ejército de la República Dominicana, eso no estuvo bien y la verdad es que la imagen que dejamos como país ante el mundo es como que no se sabe qué es lo que estamos haciendo, porque si migración
que es la entidad que está facultada por ley para regular el tema migratorio en la República Dominicana. Inmigración lo que está es en proceso de deportaciones de ilegales, entonces ¿cómo es que un funcionario del mismo gobierno va a salir con estas cosas? Vamos a ver cómo sigue en esta semana que recién inicia, cómo va a seguir este tema, si esto seguirá siendo motivo de preocupación, seguirá batiéndose en la opinión pública o si la gobernadora ha entendido el mensaje de que no puede continuar abrogándose funciones que la ley ni las constituciones pues así se lo consignan. Nosotros ahora vamos a presentar los 10 acontecimientos que más impacto generaron en la República Dominicana en esta semana. Vamos a ver qué nos traen las 10 principales. Los reyes Don Felipe y Doña Leticia de España inauguraron el pasado miércoles la 43 edición de la Feria Internacional del Turismo Fitur 2023, que se celebró en IFEMA Madrid hasta este domingo, recuperando prácticamente las cifras de asistencia y exposición anteriores a la pandemia de COVID-19 para consolidar la recuperación del sector a nivel mundial, según han destacado sus organizadores. En la 43ª entrega de la Feria Internacional de Turismo, la República Dominicana fungió como copatrocinador de Fitur, evento que sirvió de punto de encuentro global para los profesionales del turismo y es la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. En el evento internacional, la República Dominicana contó con la presencia de más de 50 empresas ligadas al sector turístico. Al dar apertura al stand de República Dominicana dentro de Fitur 2023, el ministro David Collado explicó que el propósito es que el país siga siendo el referente en turismo para el continente. En su pabellón se destacó la participación de 6 patrocinadores y 45 expositores, entre los que estaban las principales empresas de la industria y los mayores bancos comerciales del país. Asimismo, el Ministerio de Turismo presentó el destino de Miches para mostrar la diversificada oferta turística que ofrece el país. El ministro de Turismo agotó una agenda de trabajo que incluyó más de 50 reuniones para suscribir acuerdos con grandes marcas hoteleras y líneas aéreas. El ministro de Turismo, David Collado, dijo que fue a Madrid a reconquistar el mercado de Europa. Durante un roadshow con más de 200 tour operadores, agencias de viajes e inversionistas, presentó las cifras alcanzadas en la llegada de extranjeros y las riquezas naturales del país, principalmente de los destinos de Samaná, Punta Cana, Santo Domingo y la romana Valladolid. Collado resaltó que República Dominicana cerró el 2022 como uno de los países líderes en el mundo en materia de recuperación de turismo en comparación con 2019, año prepandemia, y expuso ante la audiencia europea los resultados récords que tuvo el país al cierre de diciembre del 2022, primer año en la historia que la nación supera los 7 millones de turistas y los 8 millones de visitantes totales, incluyendo cruceros. El turismo como industria de servicios es el principal soporte de la economía dominicana en la actualidad, no solo por los empleos directos e indirectos que crea, ni por la generación de divisas, sino porque encadena muchos otros sectores de la producción y los servicios. La feria reunió en total a 8.500 participantes, con presencia de todas las comunidades autónomas, de empresas y destinos de 131 países, 90 de ellos con representación oficial internacional. El presidente Luis Abinader justificó la cantidad de préstamos tomados en su gestión al indicar que fueron debido a la crisis que provocó la pandemia, pero que los gobiernos pasados los pidieron sin justificación y en un momento en que la economía estaba en su mejor época. Sin embargo, expresó que su gestión ha reducido la deuda en términos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). El jefe de Estado se refiere a que la deuda pública del sector no financiero bajó de 50.4% del PIB en 2021 a 45.8% en 2022, lo que representa una reducción interanual de 4.7%. Durante una rueda de prensa para mostrar los resultados macroeconómicos de su gestión en 2022, el jefe de Estado expresó que todos los gobiernos pasados aumentaron la deuda en más de un 10% del PIB. Abinader se acompañó de los ministros Jochi Vicente de Hacienda, Pavel Issa de Economía y Joel Santos de la Presidencia para ostentar los resultados macroeconómicos del 2022 y las proyecciones del 2023 y 2024.
La economía creció un 5% en 2022 y la proyección del Banco Mundial para este 2023 y 2024 es de 4.9%, un crecimiento que se debe al optimismo de pequeños y grandes negocios, según destacó el ministro de Economía, Pavel Issa. En tanto, en 2022, la inversión pública rondó los 158.000 millones, equivalente a 2.5% del PIB, los cuales se invirtieron en 450 proyectos de obras públicas, unos 79 más que en 2021. Como resultado de ese dinamismo, se pasó de 4.56 millones de empleos a 4.66 millones, agregó el funcionario. El gobierno presume que República Dominicana es el cuarto país con mejor inflación. Eso provocó que la incidencia de la pobreza monetaria se redujera entre 1.6 y 1.8 puntos porcentuales. El exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, Francisco Pagán, al tomar un turno en el tribunal, declaró haber obtenido inmuebles, vehículos y dinero en efectivo de manera ilícita. Sin embargo, el exfuncionario durante el gobierno de Danilo Medina descartó cualquier vínculo con Alexis Medina Sánchez, principal implicado en el caso Antipulpo. Pagán, en su admisión de los hechos, también declaró que el empresario Juan Ramón Gómez Díaz acudió a su despacho con 6 cheques de 25 millones de pesos, los cuales serían utilizados en la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Empero sostuvo que no aceptó esa contribución, asegurando que sacó copias a los cheques, pidiéndole a Gómez Díaz que firmara por detrás recibiendo su dinero. En total, los cheques sumarían unos 150 millones de pesos. Al igual que Pagán, Lewis Castillo y Julián Esteban Suazo admitieron la culpabilidad de los hechos de los que son acusados, mientras la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, solicitó al juez del séptimo juzgado de la instrucción condenar a 5 años de prisión con 2 suspendidos a Francisco Pagán, exdirector de la eliminada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. El titular del PETCA, Wilson Camacho, y Mirna Ortiz, coordinadora de litigación, solicitaron también al juez David Timoteo Peguero condenar a Juan Esteban Suriel Suazo a 5 años de prisión, 2 de prisión y 3 suspendidos, tras llegar a un acuerdo con los imputados, mientras para Lewin Ariel Castillo solicitaron 2 años de prisión suspendida como parte del juicio penal abreviado en la etapa preliminar del sonado caso. Las acusaciones que levantó el Ministerio Público en contra de los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia, lavado de activos, entre otros. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, dispuso arresto domiciliario en contra del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa. El juez tomó la decisión de variar la prisión preventiva que pesaba en contra de Rodríguez y le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos bajo modalidad de contrato, impedimento de salida del país y colocación de brazalete electrónico. Asimismo, fijó lectura de la sentencia íntegra para el 15 de febrero a las 3 de la tarde. Durante la audiencia y al hacer uso de la palabra, Jean Alain Rodríguez solicitó al magistrado demostrar su inocencia en libertad. Permítame demostrar mi inocencia, comprobarla, mantenerla pero en libertad como manda la ley. Yo no voy para ningún lado, dijo el ex procurador, mientras la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, argumentó que dictaminar el cese de prisión preventiva contra el ex procurador, principal implicado en el caso Medusa, sería cualquier cosa menos justicia. Contra el ex procurador se dictó una medida de coerción consistente en prisión preventiva, cuyo plazo máximo de duración de perdurabilidad es de 18 meses y el mismo venció el pasado 8 de enero. La familia Fulcar, en nombre del exministro de Educación Roberto Fulcar, sometió a la justicia al expresidente de Cámara de Cuentas Máximo Castillo Salas por supuesta difamación contra el exfuncionario. En la querella se señala que Castillo Salas alegó y afirmó, a través del programa de YouTube denominado Las Exclusivas de José Peguero, que Roberto Fulcar, a raíz de su reciente viaje a Estados Unidos, ha tenido contacto con autoridades norteamericanas con fines de ofrecer informaciones sobre acciones del narcotráfico en favor de la campaña de personalidades, funcionarios del gobierno actual y legisladores. La querella se interpuso tanto por la vía civil como por la penal ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. El exministro de Educación reclama el pago de una indemnización de 10 millones de pesos al expresidente de la Cámara de Cuentas por presunta difamación a través de medios electrónicos.
mediante una querella depositada a la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos a través de los abogados Ingrid Hidalgo y Edwin Acosta. El ministro sin cartera del actual gobierno sostiene que cuantifica los daños y perjuicios producidos hasta la fecha en la cantidad de dinero que reclama. Además, solicitan al Ministerio Público pedir al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de medida de coerción en contra de Castillo Salas. A sus 74 años, la magistrada Miriam Germán Brito solo aspira a terminar este cuatrenio como Procuradora General, puesto que el tiempo le va pasando factura y en el 2024 llegaría a 76 años, una edad madura y suficiente para retirarse. A otro le tocaría seguir la valiosa experiencia que dejará como herencia en la Procuraduría General de la República, así se lo anuncia Diario Libre en entrevista exclusiva. ¿Ha pensado en retirarse?, se le preguntó. Yo no aspiro a nada después de este, si es que llego o me dejan llegar hasta el final de este periodo. Si mi salud y todas mis cosas me lo permiten, yo entrego al nuevo gobierno en el 24. Tengo 74 años y entonces tendré 76 y tanto no se puede, expresa reconociendo el límite biológico de su cargo temporal. Doña Miriam actúa como procuradora como antes lo hizo como jueza, con su mismo temple y coraje, diciendo lo que siente desde sus entrañas, sacando el decoro que otros no tienen. Por cierto, hace dos grandes confesiones. Primero, que actúa de forma independiente, dice que Abinader nunca la ha llamado para nada, mucho menos ha mandado a nadie para hablar con ella. Y segundo, que afronta quiebras internas, problemas solapados. Es una época para mí preparándome para una larga despedida, dijo la procuradora. Partiendo de su propia experiencia, Germán Brito dijo estar súper convencida de que es posible tener un ministerio público independiente. Ella es el mejor ejemplo, pues no ha recibido más dictado que el de su conciencia, obrando sin ataduras y diciendo verdades incómodas. La Procuradora General sigue pensando que no se puede juzgar para las gradas. Asimismo, dijo que le molestan las filtraciones que se hacen a los medios, porque muchas veces detrás de las filtraciones hay un negocio, y entiende que el gran desafío de un juez es anular sus prejuicios. Con relación al incidente ocurrido con el ex procurador Jean Alain Rodríguez, Germán Brito dijo sentirse bien consigo misma. Muy pronto después del incidente pude sacar a Jean Alain de adentro de mí. Uno de mis abuelos, que era un hombre exquisitamente culto, decía que el rencor es un huésped ingrato que se come al que lo alberga. El expresidente Danilo Medina calificó al gobierno como de mucho pico y pala, pero nada de tijera, ya que según el exmandatario, la nueva administración gubernamental realiza muchos picazos y palazos, pero no inauguran obras. Esta gente son mucho pico y pala, pero poca tijera. Ellos dan picazos y palazos, pero no tienen tijeras para cortar la cinta cuando está lista la obra, dijo Medina durante una reunión con productores de café y aguacate en San Cristóbal. El también economista se mostró convencido de que la voluntad de servicio de sus simpatizantes llevará al Partido de la Liberación Dominicana a ganar los próximos comicios electorales. Por otro lado, el político compartió con los directivos de la Asociación de Caficultores de los Cacaos y del Clúster de Aguacates Dominicanos en Cambita Garavito, San Cristóbal. El encuentro tuvo la finalidad de conocer el estado en que se encuentran estas fuentes de producción, creadas fruto de las visitas sorpresas, programa que llevó a cabo durante su gestión presidencial. Carisma, elegancia y porte son las características más destacables de Miss República Dominicana Andreina Martínez, las cuales le valieron el título de segunda finalista en Miss Universo 2022. Esta es la primera vez que el país clasifica en el top 3 desde 2009 con Adaime de la Cruz. Aunque no ganó, Andreina se destacó entre el resto por su impecable pasarela en traje de baño y de gala, así como el aplomo con el que respondió las preguntas del jurado. Creo que el mayor obstáculo de las mujeres es el acceso a educación. Hay mujeres y niñas que no tienen los medios o la opción para ir a la escuela. Creo que las niñas deben tener acceso a la educación y poder jugar. El momento es ahora para hacer de la educación una prioridad de República Dominicana, respondió Martínez a una de las preguntas del jurado, lo que le valió un aplauso de los asistentes. La 71 edición del certamen fue celebrada en Nueva Orleans con 84 participantes internacionales. Asimismo, Miss República Dominicana derrochó sensualidad y seguridad en su desfile en traje de baño en la gala final de Miss Universo 2022. Tras entrar al top 16, la joven lució un traje de baño azul asimétrico de 2 piezas y una capa blanca con una pintura de la dominicana Elsa Núñez, inspirada en la Madre Tierra. Martínez se destacó entre las más 80 participantes de todo el mundo hasta entrar al top 3, donde ocupó el segundo lugar, superada por Venezuela, primera finalista, y Estados Unidos, quien se coronó como la Miss Universo 2022.
presidente de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha presentado su dimisión tras verse salpicado por un presunto escándalo de corrupción en un movimiento sin precedentes que ha supuesto también la expulsión de los órganos de decisión del Partido Comunista. El Comité Central del partido se ha reunido para estudiar el futuro del mandatario y ha acordado aceptar su renuncia y jubilarse, lo cual implica una pérdida completa de los cargos que venía ostentando. Phuc, de 68 años, ejerció 5 años de primer ministro antes de ser nombrado presidente por la Asamblea Nacional en abril de 2021. Vo Thi Xuan actuará de forma interina como jefe de Estado hasta el nombramiento de un sucesor. Su salida llega poco después de la de otros 2 altos cargos que dimitieron por las investigaciones abiertas por presunta corrupción en los vuelos de repatriación y en la fabricación de pruebas de detección de COVID-19. Finalmente, bajo el lema Cooperación en un mundo fragmentado, el Foro Económico Mundial de Davos abrió sus puertas a la élite mundial, casi un año después de la invasión rusa de Ucrania y en medio de crecientes temores de recesión. El primer día de programación oficial en la reunión anual del Foro Económico Mundial comenzó con audaces declaraciones de Europa contra China y presiones a Alemania para que permita el envío de tanques de guerra a Ucrania. Ucrania no estaba llamada a ser protagonista en el Foro Económico Mundial de 2023 como sí lo fue en 2022, sin embargo, se convirtió en el plato fuerte de las principales conferencias. A su turno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un paquete de ayudas por $3.000 millones como parte de uno más amplio de $18.000 millones que se destinarán este año. Más de 50 jefes de Estado y de Gobierno, 19 gobernadores de bancos centrales, 30 ministros de Comercio y 35 ministros de Asuntos Exteriores, además de los máximos responsables de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, todo en un mismo lugar en la reunión de Davos. Los participantes en Davos analizaron cómo los desencadenantes gemelos de la pandemia COVID-19 y la guerra de Ucrania sacudieron un sistema mundial ya de por sí frágil. La reunión anual del Foro Económico Mundial, a la que asistieron líderes políticos y empresariales mundiales, celebridades y destacados activistas sociales, tuvo lugar en un momento en el que la economía mundial está bajo una presión extrema. La alta inflación, la crisis energética y las interrupciones de otros suministros causadas por la guerra se suman a un resurgimiento de la pandemia en China. Pocos días antes de que iniciara la reunión anual, el Foro Económico Mundial publicó su informe sobre riesgos mundiales 2023, donde la crisis del coste de la vida se clasifica como el riesgo mundial más grave en los próximos 2 años, con un pico a corto plazo. Vamos a una pausa y luego ya retornamos con más contenido de Toque Final. El enfoque de la semana nosotros lo hemos querido dedicar a un acontecimiento político electoral de cara al torneo que se avecina para el próximo año, pero que en la República Dominicana, como todos han visto, pues hay señales, hay aprestos tempranos, tanto por parte de la oposición como del gobierno, de cara a que puedan posicionar sus propuestas y sobre todo en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene un candidato que está todavía por definirse en términos legales, pero que todo parece indicar será el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Observamos que el presidente Luis Abinader, comenzando el año bien temprano, ha tratado de quitarle a la gestión de su gobierno una etiqueta que se le ha venido adhiriendo poco a poco en el calor y en el transcurso de estos casi 30 meses de gobierno. ¿A qué me refiero? Se ha dicho varias veces de manera reiterada, y el gobierno a esto no le había prestado atención, no le había salido al frente, de que el gobierno, el presidente Luis Abinader, es uno de los gobiernos que más ha endeudado a la República Dominicana en corto tiempo. Pero también se dice del gobierno del presidente Luis Abinader
que su ejecución presupuestaria, que la muestra de obras, que la realización y la presentación de obras son escasas. Y entonces se da un cuestionamiento de que el gobierno ha tomado muchos préstamos, pero que en la práctica no se ven cuáles son las realizaciones. Ahí inclusive el expresidente Danilo Medina, en una de sus visitas denominada sorpresa, en este caso ya desde la oposición, pues dijo que el gobierno actual pues es un gobierno de Picassos, de palas y Picassos y de pocas tijeras. O sea, hablando en ese lenguaje coloquial, dejando entrever también el tema de que el gobierno no está presentando obras, de que su ejecución presupuestaria es baja. Sobre ese tema de la ejecución presupuestaria se han referido inclusive diferentes voces que son independientes, inclusive voces que son de los independientes que no fueron a la Plaza de la Bandera, sino sectores que entienden, que llevan los números, que chequean las ejecuciones en el presupuesto y dicen que el gobierno en el gasto de capital está muy flojo. Yo no voy aquí ahora a evaluar en este enfoque quién tiene la razón, si la oposición, si los independientes o si el gobierno. Lo que sí es que hay un aspecto que el gobierno, con sus asesores, que de hecho son muy buenos, pero al parecer le falta un poquito de ese sazón o picante dominicano, dejaron que en el imaginario de la población se fuera posicionando de que este es un gobierno que tiene la particularidad de que los funcionarios han dejado solo al presidente de la República. Eso como estrategia en principio se fue dejando así y la gente comenzó a asumir que los errores, que las fallas y quizás hasta las ineficiencias que estaba mostrando el gobierno en ciertas áreas, pues era producto de que el presidente lo habían dejado solo. Entonces ahora que ha transcurrido el tiempo, nos encontramos de que el presidente tiene la necesidad que comenzar a vender sus obras y sus logros y demostrar de que la oposición está equivocada. ¿Para qué? Para que la población entienda de que este ha sido un gobierno eficiente, que ciertamente ha tomado muchos préstamos por las condiciones y las circunstancias en las que fue asumido el poder, pero que el gobierno sí está haciendo. Hay un aspecto que no se puede perder de vista en el electorado dominicano y es que la gente asocia la presentación de obras de los gobiernos a la eficiencia y es que la gente asocia las inauguraciones de un gobierno a la eficiencia. Al dejar que se posicionara en el top mind de la gente, en el imaginario de la gente, de que el presidente estaba solo, ahora resulta un poco contraproducente comenzar a vender que ese equipo no había dejado solo al presidente, sino que ese equipo estaba trabajando. Pero ¿qué resulta? Que cuando los propios funcionarios del gobierno, inclusive de áreas tan importantes, tienen que referirse a los logros de su gobierno, ustedes ven que lo que tratan, y aquí voy a hacer una especie como de paréntesis, lo que dicen es, el gobierno ha hecho muchas cosas, es decir, son incapaces de nombrar, de identificar cuáles han sido todos los logros que ha tenido este gobierno y eso lo sustituyen por la palabra cosa. Al sustituirlo por la palabra cosa, pues están también mandando un mensaje de que ni ellos están claros de cuáles han sido los logros del gobierno. El gobierno de Luis Abinader ha tenido logros importantes, pero hasta a su propio equipo de comunicación, hasta su propio equipo de funcionarios, les resulta difícil vendérselo a la población, porque quizás donde lo que han querido concentrarse básicamente es en vender las realizaciones materiales, pero cuando se hace una evaluación de esas realizaciones materiales, las principales que el gobierno ha exhibido, y qué bueno que ha sido así, son continuidades de la pasada gestión. Es decir, este gobierno hasta ahora no ha generado, no ha podido producir, sea por razones de tiempo, por las razones que sean, no ha podido producir una obra que tenga sello 100% de la gestión de Luis Abinader. Y eso la población lo percibe. Hay una situación con la que el gobierno se encuentra, que él tiene que salir a inaugurar, porque esas inauguraciones también tradicionalmente son espacios que le permiten a los gobiernos de turno, que le permite al presidente de turno, pues entrar en contacto con la población y darle calor a la reelección. Y ustedes ven que se van montando algunos actos que son aparentemente espontáneos, pero muy bien estructurados, donde la gente comienza a pedirle al mandatario que 4 años más.
esta no es la primera vez, esta no es la única gestión que eso ha sucedido, sino que la inauguración de las obras luego se convierten en actos proselitistas en el cual los gobiernos aprovechan para seguir vendiendo su imagen. Con el tema de la deuda, el presidente Luis Abinader esta semana pues defendió la necesidad del país de tomar préstamos y eso uno no lo discute porque realmente el gobierno cuando asumió la conducción del Estado Dominicano, la economía dominicana estaba cerrada por la situación que había dejado la pandemia del COVID y luego se sumaron los conflictos que generó entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Pero hay un detalle que algunos economistas independientes de lo que no fueron a la Plaza de la Bandera han observado sobre la ejecución del presupuesto nacional. Ellos dicen que el gobierno tiene en reserva unos 400.000 millones de pesos dominicanos que no han sido ejecutados en obras y que por ese concepto el gobierno dominicano estaría pagando unos 23.000 millones de pesos solo por concepto de intereses. El presidente dice que todos los gobiernos se endeudan, es verdad, y la oposición pues le ha respondido con obras, mostrándole obras físicas, es decir, le ha mostrado que tomaron préstamos en el pasado, pero se hicieron, por ejemplo, metros. Tomaron préstamos en el pasado, pero se hicieron elevados. Tomaron préstamos en el pasado, pero se hicieron túneles. Tomaron préstamos en el pasado, pero se extendió la segunda línea del metro. Y en fin, la oposición pues ha encontrado en este discurso que ha servido el presidente de la República, en esta defensa más bien que ha esbozado el presidente de la República, una oportunidad de conectarse y de colocarse entonces a la ofensiva, mostrándole al país cuáles fueron los logros de las dos gestiones, por ejemplo, de los gobiernos que encabezó el PLD, en este caso Leonel Fernández y Danilo Medina, y el presidente con su defensa también le ha abierto la puerta y ha puesto a la gente a mirar hacia atrás, algo que hace poco tiempo el presidente decía que no se puede mirar hacia atrás. Lo importante es que la República Dominicana siga avanzando. Lo importante es que no nos detengamos ahora en una discusión estéril de que si el gobierno endeudó más o no endeudó más. Lo más importante aquí es que el gasto de capital se incremente, lo importante aquí es que la economía dominicana siga protegida y blindada como hasta ahora el gobierno de Luis Abinader la ha logrado mantener y sobre todo esa estabilidad que es tan necesaria. No puede perderse de vista el gobierno que aunque ha expresado y ha identificado recursos que han ido para poder frenar la inflación, que es una de las variables que más afecta sobre todo a los que no están produciendo, porque le encarece aún más y le limita las posibilidades de poder conseguir quizás el sustento, conseguir empleos, no puede perder de vista de que en la economía dominicana el gobierno tiene un peso extraordinario, de que en la economía dominicana la realización de obras tiene un peso extraordinario porque eso dinamiza, motoriza, aparte de lo que hace el turismo, aparte de lo que hace en la zona franca, por la construcción y la intervención del gobierno en la economía, es vital por todo lo que eso genera. Ojalá que el debate no se quede única y exclusivamente entre el pasado y el presente, quién endeudó más, o que se obvie que lo fundamental aquí en este momento es que con ese dinero que se ha tomado prestado, que el gobierno pueda lograr realizar el desarrollo que necesita la República Dominicana. No podemos quedarnos entrampados en eso porque de acuerdo a los pronósticos internacionales que han estado informando los organismos internacionales, el panorama para el año 2023 parece que no es del todo halagüeño. Y en ese sentido, la República Dominicana tiene que tener cuidado, aunque estamos ahora inclusive tratando de regularizar los fideicomisos que tenemos, el gobierno, por otro lado, se ha embarcado en la aprobación de una ley marco, que dicho sea de paso, es una iniciativa de este gobierno de que todo eso que quede dentro del marco de la ley. Ahora bien, es importante que las observaciones que se le han hecho al gobierno pues las asuma, porque tampoco se puede pretender de que mediante una ley se normalicen entonces incumplimientos o se les pueda crear la oportunidad de que se abran brechas que puedan ser aprovechadas
para hacer otros propósitos diferentes a lo que quizás hasta el propio gobierno está procurando que así sea. Nosotros ahora vamos a una próxima pausa y ya venimos con más contenido. Todavía nos quedan las 3 preguntas. La justicia dominicana ha estado muy activa con varios casos que ustedes ya pues pudieron ver. El caso de Francisco Pagán en la OISOE, por un lado, y está también la variación de la medida de coerción al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. A eso debemos sumarle también un acontecimiento que fueron unas palabras, una entrevista que le ofreció la magistrada Miriam Germán Brito al periódico Diario Libre, y esa ha sido una entrevista muy comentada que inclusive debe ser leída y releída en múltiples ocasiones por todas aquellas personas que tienen inversiones en la República Dominicana, por todos aquellos dominicanos que quieren que se pueda llevar a cabo en la República Dominicana una verdadera lucha contra la corrupción, pero que no se lleve de paso el debido proceso de que se detengan los fusilamientos mediáticos. Y entonces el Ministerio Público ha estado en la palestra pública y ha sido motivo de atención. Nosotros en esta semana, nuestro equipo pues formuló las 3 preguntas al distinguido jurista Manuel Sierra sobre un tema que tiene que ver con el caso que el Ministerio Público llama Antipulpo, que es el caso donde Francisco Pagán, exdirector general de la OISOE, ha sido el actor principal. Vamos a ver qué nos trae nuestro equipo con las 3 preguntas. Tres de los implicados en el denominado caso Antipulpo llegaron a acuerdos de admisión de culpabilidad con el Ministerio Público. ¿Marca ese hecho la suerte de los otros procesados? ¿Cómo valora esos acuerdos? No es posible que pueda influir en la suerte de los otros imputados porque la declaración de un imputado no son pruebas. El texto procesal así lo establece, sino que se trata de declaraciones para su propia defensa. Sería cuestionable que un juez que se presume garante de la Constitución, del debido proceso y de los derechos del imputado, apoye una decisión basado en declaraciones de un imputado que lo ha hecho con la finalidad de defenderse a sí mismo. Sobre todo que ese imputado no jura y por tanto no es un testigo ni es un anticipo probatorio. De manera que esas declaraciones jamás podrían, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, influir en el espíritu del juez para afectar a otros imputados. Hubo el precedente del caso Odebrecht en la que la empresa admitió haber pagado soborno. Sin embargo, en el juicio no se pudo probar que eso ocurriera. ¿Qué reflexión jurídica se saca de ahí? Porque, lógicamente, son las pruebas con las que el juez debe condenar. Y el hecho de que una entidad haya admitido que supuestamente pagó no puede en modo alguno llevar eso al ánimo del juez si no están las pruebas para establecer individualmente que esa persona, en ese caso específico, recibió algún tipo de pago o de soborno. Yo creo que eso ocurriría en los casos que actualmente se procesan en la República Dominicana, que tampoco pudiera la declaración de un imputado, en este caso, o en cualquiera de los que se conoce, influir en perjuicio de los demás. La procuradora ha reiterado su rechazo a las filtraciones de expedientes. ¿Quiénes son los responsables de que se produzca y cómo afecta el honor y los derechos de los imputados? Yo también coincido con la Procuradora General de la República en el sentido de filtrar. Eso es cuestionable porque eso evidencia debilidades de la investigación.
Y con eso se trata de acorralar al juez. Y es un asunto peligroso porque entonces el juez no estaría fallando en función de lo que se le ha presentado, sino que pudiese estar fallando en función de las críticas públicas. Yo creo que es un precedente funesto que el fiscal investigador, que es el responsable de esas filtraciones, no el Ministerio Público, porque quien tiene el control del expediente o de la investigación llevada a cabo es el procurador encargado de la investigación. Por tanto, el responsable de esas filtraciones es el fiscal investigador, que tiene que tener consecuencias, porque eso afecta la dignidad de las personas contra quien se lleva un proceso. Y ahí tenemos el caso de Odebrecht. Todas esas investigaciones se filtraron anticipadamente y resulta entonces que esas personas fueron todas descargadas. Sin embargo, ese órgano o ese representante de ese órgano que maliciosamente filtró esa información no ha tenido la responsabilidad, ni el propio Estado, de recogerlas, porque finalmente ese tipo de cosas que generalmente circulan mucho, muy abundantemente por asuntos políticos y de crítica al gobierno o al gobierno pasado, inclusive al gobierno de turno, no hay forma de recogerlo. Y eso es una humillación a la dignidad humana y a la familia de esas personas contra quien anticipadamente se difunden todas esas informaciones a contrapelo del principio de inocencia y de los derechos constitucionales y del debido proceso que debe beneficiar a toda persona bajo cuestionamiento judicial. Vamos a una pausa y al retorno estaremos prácticamente cerrando el contenido de Toque Final con Julio Martínez Pozo por esta noche. Retornamos ya con la parte final de Toque Final. Hay dos temas que no quiero dejar de tratar para cerrar esta noche, y es hacer una exhortación al Estado, al gobierno, al Estado dominicano en su conjunto, porque hay que hacer una revisión de todas las leyes y normativas e instituciones que tienen dobles funciones. Tenemos una especie de telaraña judicial, y a propósito de eso lo refiero porque con relación a lo acontecido en el Congreso Nacional, de que si perimió la legislatura y de que si tienen que ser reintroducidos los dos proyectos, tanto el de registro, el de régimen electoral, como la ley de fideicomiso, se generó todo un debate en la República Dominicana entre los que entienden de que no es necesario reintroducirlos y los que entienden que sí, que es necesario. A ese hecho se le suma otro acontecimiento muy lamentable que ocurrió en La Vega, donde se desplomó una edificación con empleados dentro y que lamentablemente fallecieron varias personas. Todavía a esta hora estamos esperando conocer los detalles de la investigación, de cuáles fueron las causas. Han habido diversas opiniones que uno no puede darle el crédito 100% porque uno no sabe si son de expertos en la materia, pero lo cierto es que hay una cantidad de instituciones, empezando por las alcaldías, que tienen que ver con el tema de la supervisión de las obras públicas y privadas en la República Dominicana, la otorgación de los permisos de obras y sobre todo cada vez que una persona decide por cuenta propia hacer una modificación en una estructura. Hay tantas instituciones que están supuestas a velar por eso, pero a la hora de la hora uno ve que lamentablemente ninguna asumen el liderazgo. Entonces, esa telaraña de normativas para abordar un tema en particular, esa cantidad de instituciones con responsabilidades múltiples
entrelazadas entre sí y que a final de cuentas la actuación de cada una de ellas va a depender de la interpretación de su incumbente, eso debe revisarse. No podemos olvidar que la República Dominicana es una isla, nosotros estamos sobre una isla y que esta isla tiene historial sísmico importante. En ese hecho que aconteció en La Vega no se revela o no se refleja que haya ocurrido ningún fenómeno natural. Por las informaciones que se tienen hasta el momento, en lo que son confirmadas por las instituciones correspondientes, lo que se dice es que esa empresa, Multimuebles, se estaba haciendo una remodelación del local y al parecer dentro de esa remodelación fueron afectados los cimientos de esa estructura y eso pues terminó en un saldo trágico con pérdidas materiales y lamentablemente con pérdidas de vida. Nosotros entonces llegamos al final agradeciéndole a ustedes su sintonía y deseándole a todos que tengan unas felices noches. Muchas gracias.